Muy buenos días, preciosa Iglesia Internacional de Manuel. Un fuerte y un caluroso abrazo desde aquí. Bueno, mis amados, hoy tengo el privilegio de deleitarme primero con la palabra antes de ustedes, porque he podido estudiarla primero y eso llena mi corazón. Y por supuesto esta mañana será una bendición para ustedes poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Pero antes de iniciar y de leer, encontré una nota de un periodista mexicano, Armando Fuentes Aguirre, cuyo seudónimo de él es Catón, un gran periodista de México. Y se titula la reflexión o el comentario de él, El Supermillonario. Y me llamó la atención para de pronto empezar la introducción a nuestra enseñanza el día de hoy. Y ahorita van a ver por qué. El hombre, don Armando Fuentes, dice lo siguiente. Me propongo demandar a la revista Fortune, pues me hizo víctima de una omisión inexplicable. Resulta que publicó la lista de los hombres más ricos del planeta. Y en esa lista no aparezco yo. Aparece el sultán de Brunei y también los herederos de San Waltón y Takichiro Mori. Figuran ahí también personalidades como la reina Isabel de Inglaterra, Stavros Niarcos y los mexicanos Carlos Slim y Emilio Azcárraga. Sin embargo, a mí no me mencionan en la revista Fortune y yo soy un hombre rico, inmensamente rico. Y si no, vean ustedes. Tengo vida que recibí y no sé por qué. Tengo salud que conservo y no sé cómo. Tengo una familia, esposa que al entregarme su vida me ha dado lo mejor a la mía. Hijos maravillosos que aunque no son perfectos, recibo felicidad de ellos. Nietos con los cuales ejerzo una nueva y gozosa paternidad. Tengo hermanos que algunas veces son como mis amigos. Tengo amigos que son como mis hermanos. Tengo gente que me ama con sinceridad a pesar de mis defectos y a la que yo amo con sinceridad a pesar de mis defectos. Tengo 4 lectores a los que cada día les doy gracias porque lee bien lo que yo escribo mal. Tengo una casa y en ellos muchos libros. Aunque mi esposa diría que tengo muchos libros y entre ellos una casa. Poseo un pedacito del mundo en la forma de un huerto que cada año me da manzanas que habrán acortado aún más la presencia de Adán y Eva en el paraíso. Tengo un perro que no se va a dormir hasta que llegue y que me recibe como si fuera yo el dueño de los cielos y de la tierra. Tengo ojos que ven y oídos que oyen. Tengo pies que caminan y manos que acarician. Tengo cerebro que piensa cosas que a otros se les había ocurrido ya, pero que a mí no se me había ocurrido nunca. Soy dueño de la común herencia de los hombres. Alegría para disfrutarla y penas para hermanarme con los que sufren. ¿Pueden existir mayores riquezas que las mías? ¿Por qué entonces no me puso la revista Fortune en la lista de los hombres más ricos del planeta? ¿Y a ti? ¿Cómo te consideras? ¿Te hago esa pregunta? ¿Rico o pobre? Hay gente pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es Dios. Creo que es una gran reflexión en cuanto a las bendiciones que tenemos y que por solo mirar la pobreza del dinero
no valoramos tantas riquezas físicas que hay en nuestra vida. ¿Cierto o no cierto? Por supuesto, no nos vamos a quedar en esas bendiciones físicas, sino que vamos a entrar a otras bendiciones. Es decir, el título de este comentario era ¿cómo fue que les dije? El supermillonario. Pues ahora, con la enseñanza de hoy, vamos a ver que nosotros no somos supermillonarios, sino que somos los archimillonarios. Interesante. Interesante. Dile al del lado, oye, hoy vamos a descubrir que somos archimillonarios. Gloria al Rey. Y para eso vamos a Efesios. Efesios capítulo 1, verso 3 al 12. Por favor, vamos a la palabra, porque vamos a ver cómo la palabra nos muestra que en realidad somos esos grandes personajes. Amén. Si ustedes ven el título de ahí, ¿cómo dice? Desde el verso 3 en Efesios, ¿cómo dicen sus Biblias? Bendiciones espirituales en Cristo. Este personaje mexicano nos hace ver bendiciones que tenemos, que a veces no valoramos, pero que las tenemos. Pero ahora, junto a eso, por eso es que somos archimillonarios, tenemos bendiciones espirituales. Este hombre no las nombra porque tal vez no las conoce. Pero nosotros, por medio de su palabra, sabemos que tenemos, aparte de esas bendiciones físicas, bendiciones espirituales. ¿Y cuál es el medio por qué tenemos esas bendiciones espirituales? Por Cristo. Vamos a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas bendiciones? Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales, iglesia. ¡Wow! Dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primera, según ¿qué hizo Jesús? ¡Wow! Nos escogió. Bendición espiritual. Nos escogió, nos eligió por amor para adoptarnos como esos hijos por medio de Jesucristo y hacernos ese pueblo santo. Dice ahí, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. En amor. Qué lindo. Habiéndonos, ¿qué? Nos predestinó, nos eligió. Y mire qué título. Mira, nos ha elegido, a pesar de ser tan imperfectos. Nos eligió para hacer ¿qué? Hijos adoptados. Hijos adoptados. Porque todos éramos creación. Pero el Señor Jesús permitió que el Señor nos adoptara ¿por medio de quién? De Jesucristo. Y por supuesto, si ahora somos sus hijos, ustedes saben que todo hijo tiene una herencia. Imagínense la herencia de nosotros como hijos de Dios. ¿Será cualquier cosita? ¡Wow! El Señor ahí con sus bendiciones espirituales. Sigamos. Escogió el 5, ¿verdad? 6. Ok. Según, por medio de Jesucristo, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Miren el objetivo de ser bendecidos por el Señor espiritualmente. Todo lo vamos a leer. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria del Señor. Y en quien tenemos, ¿qué más tenemos? Redención. ¿Por qué? Por su sangre. Y por lo tanto, ¿qué nos da? Perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¡Qué bendiciones! 8.
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, su plan, ¿sí ven? El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Por favor, el objetivo de nuestras bendiciones, volvamos a leer en el verso 12. Todos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. He titulado el mensaje de hoy, La plenitud de la vida. Y por lo tanto, es uno de los objetivos en el siglo XXI, sentirnos plenos. Y esa es la obsesión de todo ser humano. Sentirse pleno, ya sea estéticamente, con dinero, con su profesión, en el amor. O sea, queremos estar, como dicen por ahí, full. Es el deseo de todos. Y por supuesto todos luchamos para alcanzar esa plenitud de la vida y por eso muchas veces nos desesperamos de buscar aquí, de buscar allá y caemos en trampas que en cambio de llenarnos y darnos plenitud, sencillamente nos traen frustración. Entonces, podemos ver que el Señor tiene un objetivo un fin muy claro cuando Él nos da esas bendiciones físicas, pero también espirituales. Y quiero que veamos cuál es el fin o el objetivo. Y Pablo lo repite 3 veces en este texto. Por lo cual, si se repite y se repite y se repite, es porque es algo muy importante como iglesia para aprender. Y es en el verso 6, ¿para qué tenemos? ¿Cuál es el fin de que el ser humano pueda tener esas bendiciones espirituales y físicas? Y es, dice el 6, para la alabanza de su gloria, de su gracia. El 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el 14, al final, ¿qué dice? Para alabanza de su gloria. Iglesia, Dios sabe que para que el hombre, el ser humano, sea pleno, encuentre la plenitud en sus vidas, tiene que entrar a la alabanza de su gloria, que en otras palabras es sencillamente fuimos creados para alabar. Es decir, que tú y yo solamente encontraremos la plenitud en nuestra vida cuando en verdad aprendamos a ser verdaderos adoradores. Si hablamos de plenitud, ¿qué es plenitud? Plenitud es en el ser humano. Nosotros somos como un vaso. Y cuando ese vaso encuentra la plenitud, empieza a llenarse, está pleno. Pero les pregunto, ¿cómo está este vaso? Escaso, ¿cierto? Carente de agua, vacío. Eso es lo contrario a la plenitud. Y toda persona que no aprenda o no entienda en la vida que nuestro vaso necesita ser llenado de su presencia, siempre estará como este. Y por supuesto empezaremos a llenarlo con cosas que creemos nos van a dar la plenitud. En este siglo, ¿qué dice? ¿Qué dice este siglo que nos va a hacer plenos? Ayúdenme ustedes. Sí, la riqueza, ¿cierto?
Entonces, si tu bolsillo está, empezarás a gozar de la plenitud. ¿Qué otra cosa nos habla el mundo? ¿Cómo llenar ese vaso? Si te llenas de placeres, vas a poder empezar a tener plenitud en tu vida. Si te unes con esos compañeros equivocados que en cambio de llevarte a ser un verdadero adorador, te unes con ellos y aprendes todas las cositas que ellos saben y eso te va a llenar tu corazón y vas a tener plenitud. Iglesia, aún hoy en día se piensa que estar llenos y que nuestros vasos pueden ser llenos con adicciones, dependencias, el cigarrillo, el licor. Ahorita la parte sexual hay una adicción terrible, que es una bendición de Dios dentro del orden de Dios, pero en este momento hay un desorden terrible en esa área. Pero si el mundo nos dice que si es lleno de todo eso, va a haber satisfacción. Y en realidad, amados, la plenitud del ser humano solo se alcanza cuando logramos encontrarnos. ¿Y saben por qué, iglesia amada? Amigo, porque fuimos creados para relacionarnos con Él, para alabarle. ¿Por qué alabarle? Por su grandeza, por su amor, y por lo tanto tenemos que aprender a darle el primer lugar en nuestra vida. David y Salomón, sus reinados se identificaron en su mayoría, porque obviamente ellos tuvieron su desliz y su caída, pero en la mayoría de su tiempo fueron hombres que aprendieron a adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Al final concluían lo importante de adorar a Dios y llegar a su presencia. Aún la iglesia del primer siglo, ¿qué era lo que hacían mientras estaban perseguidos y todo? Y decían que se unían todos a qué? Gozosos. Alabar al Señor a pesar de las dificultades y de los problemas. Aprendieron a darle el primer lugar a Dios. Pero ¿cuál es el problema del tercer milenio, iglesia? Estamos diciendo que es importante para que nuestros vasos empiecen y tengan la plenitud en nuestra vida, sean llenos de la presencia de Dios. Y ponerlo en primer lugar. Pero el problema del tercer milenio es que Dios en este siglo no es el primer lugar. Ahora el primer lugar en el mundo, el ser humano se ha vuelto el centro. Y todo gira alrededor nuestro. Como a nosotros nos gusta, como yo quiero sentir, como yo. Aún como iglesia hemos sido afectados por eso. Es que no me gusta la iglesia porque es que no hacen la adoración como yo quiero. Es que no cantan como yo quiero. Ay, no, pero es que no hay ni instrumentos como yo quiero. No hay luces como yo quiero. Se nos ha olvidado que el primer lugar, ¿quién es, iglesia? Sí, y no yo. Las cosas no son como yo quiero. Buscamos satisfacernos nosotros mismos. Y lo más triste es que el tercer milenio busca la satisfacción en cosas diferentes. Y sencillamente cualquier reemplazo de Dios que tomemos, ya sea una persona, porque a veces idolatramos las personas. Idolatramos los hijos, idolatramos la pareja, idolatramos, y hasta aún
En iglesia vemos esto, en iglesias, gracias a Dios en esta no, pero idolatramos hasta los pastores. Cualquier reemplazo de Dios que tomemos, persona, ídolos, adicciones, todo esto traerá insatisfacción, vacío, carencia. Vacío, carencia, ¿y sabes qué? Se le ha olvidado al tercer milenio, a este siglo, lo que dice el Salmo 104.3. ¿Qué dice el Salmo 104.3? Dice la palabra, a Él sea la gloria. Leámoslo. Sea la gloria de Jehová para Salmo 104.31. ¿Listo? ¿Ya nos ubicamos? Sea la gloria al Señor para siempre. No es a veces, no es cuando yo quiero, no es como a mí me parece. La gloria del Señor es para siempre. Alégrese Jehová. ¿En qué? En sus obras. Entonces ahora analiza, ¿tú eres obra de Dios? ¿Será que el Señor al verte dice, wow, me alegra verte, que tú eres ese adorador, tú eres esa persona que colocas en primer lugar a Dios? ¿Seremos esa persona? ¿O hay otras cosas que reemplazan a nuestro Salvador y han tomado el primer lugar? Deuteronomio 10:21. Hemos olvidado lo que dice la palabra. Deuteronomio 10:21, ¿qué dice? Dice, Él es el objeto de nuestra alabanza, de nuestra adoración. ¿Tenemos que adorar las personas? Tenemos que adorar lo que Dios ha puesto prestado en nuestras manos, que son nuestros hijos, nuestra pareja, las cosas físicas, terrenales. ¿Tenemos que adorarlas? ¿Serán el primer lugar en nuestra vida? Dice, Él es el único objeto de alabar. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Nuestro Dios, que ha hecho con nosotros cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y por eso empecé hoy con ese comentario de ese mexicano. Porque muchos dirían, no, pues que yo ¿qué tengo? No tengo nada. Y mira cómo este hombre se crea supermillonario con cosas tan básicas que tenemos y que no valoramos. Porque es que queremos siempre ver, no disfrutamos lo poquito que tenemos por querer disfrutar cosas más grandes. Y si no disfrutamos lo poquito, pues nunca llegarán las grandes. Porque si no eres agradecido o no somos agradecidos con lo poco, ¿para qué llega lo grande? Ahí sí que nos olvidamos de él. Entonces, iglesia, vamos a ver hoy 4 secretos para alcanzar la plenitud de nuestras vidas, para que nuestras vidas rebosen, para que nuestras vidas en realidad estén plenas. Y como lo dice el verso 6 y 12 y 14, el secreto es aprender a ser adoradores en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 23. Y el primer principio que debemos aprender para poder alcanzar la plenitud de nuestras vidas es que la adoración es una actitud de corazón hacia la vida y no un momento ni un espacio en el culto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces estamos diciendo que hay que tener en la vida una actitud de adorador. Entonces yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿qué es adoración? Y unos me dirán, no, adoración es postrarme.
Pero otro que sea muy religioso va a decir, no, adoración es asistir allá a las procesiones y acompañarlos y bueno, en fin, respetando cada credo, ¿no? Pero otros también dirían, no, adoración es ese culto maravilloso donde los músicos, los cantantes están con las pilas puestas y bueno, y hacen sentir la presencia de Dios. Amados, eso no es adoración, porque sencillamente eso es un momento en que adoramos, un espacio en el culto. Pero la adoración genuina que te hará crecer a ti y a mí es que esa adoración sea una actitud continua las 24 horas al día, los 7 días a la semana, de domingo. ¿Cómo es nuestra adoración? A través de la semana. ¿Cómo actuamos en las pruebas y en las luchas? ¿Hay adoración? ¿Sabes que a veces nos atrevemos a decirle a nuestro Creador, pero ¿por qué a mí? ¿Le peleamos? ¿Será que tenemos una actitud como Job, capítulo 1, verso 20? Job, capítulo 1, verso 20. Donde vemos a un hombre en una situación difícil, pero que tenía muy claro que la plenitud de su vida y que su vida sería llena cuando él tenía actitudes de adorador. Y miremos qué actitudes tenía Job. Dice 1:20. Entonces Job, ¿qué hizo? Se levantó en medio de su desgracia, porque no es que estaba bien la cosa. Y rasgó su manto, rasuró su cabeza. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Iglesia, se postró, se levantó y adoró. Cuando tú y yo hacemos eso en medio de la crisis y la dificultad, ¿sabes qué estamos reconociendo? Que Él tiene el control de todo. Entonces, ¿por qué renegamos? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de esos momentos de crisis? Cántale, alábale. Y ahí será cuando dice uno, oye, la paz que sobrepasa todo entendimiento llega a nuestro corazón. Lo viví con 3 episodios de crisis de mi esposo en las cuales casi un mes duró hospitalizado y en una fue un preinfarto. Y muy joven, 33 años tenía. Y de ahí en adelante otras cosas complicadas. Y sin embargo, lo único que yo decía, Señor, lo que me queda por hacer en estos momentos, que siendo proveedor de casa el principal y él en clínica y como independiente, que yo digo, ahorita a veces yo recapitulo y digo, Señor, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo vivimos? No sé, pero tú no nos dejaste un día sin nada. Pero lo único que sé y que me acuerdo, y a veces no me gusta ver bueno, ya no hay bucetas, esas eran unas bucetas que iba por la 1 de mayo. La clínica, ¿cuál clínica fue, mi amor? La San Rafael, que duré un buen tiempo que no quería ver ni esa buceta, porque era la que cogía. Pero en medio de esa buceta que decía yo, o sea, lloraba porque obviamente había dolor, aflicción, mi esposo, pero también después de eso yo me ponía a cantar y a alabar y venía un bálsamo a mi corazón. Y sentía eso, mi vaso se empezaba a llenar y saber que yo podía confiar en él. Y hoy tengo a don vamos para 35 años de aquí prestado el hombre al lado de esta señorita. Aleluya, le doy gloria a Dios. Pero eso es aprender, amados. Alcanzar la plenitud de nuestras vidas es saber que mi corazón debe aprender a tener actitud adoradora. 24 horas,
Amados, la intimidad con Dios en la adversidad siempre nos va a refrescar. Aleluya. Señor, recibe tú la gloria y la honra, Padre. La intimidad con Dios siempre nos va a refrescar. Segundo secreto. Primero, principio de que la adoración no es un momento, sino es una actitud diaria. Segundo, entender el propósito de la adoración, iglesia. ¿Cuál es el propósito de la adoración? Apocalipsis 4:11 nos lo recuerda. Porque se nos ha olvidado el propósito de la adoración. Y el propósito de adorar a Dios dice, el Señor, digno eres, ¿de qué? De recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de venir y adorar o de adorar en tu casa? ¿Sentirme bien yo o hacer sentir bien a mi Salvador? Deleitarlo a él. Ese es el objetivo. Tú que tocas un instrumento, ¿cuál es el objetivo de que lo toques? ¿Deleitarte tú? No, es el segundo objetivo, ¿no? Porque obviamente cuando tú hacemos eso, pues va a haber algo gratificante en mi vida. Pero el primer lugar, ¿cuál es? Es hacer, el primer propósito es hacerlo sentir bien, mi amor. En segundo lugar, obvio, me sentiré bien, porque vendrá esa paz y ese bálsamo en mi corazón. Porque el Señor aún sanará mientras yo adoro al Señor. El Señor quitará heridas, restaurará, renovará. Ahora saldré como el águila, nueva, renovada, con plumaje. ¡Qué bendición! Iglesia, segundo secreto, tendremos esa actitud de deleitarle. Pero ¿sabes cuándo logramos eso? Deleitar al Señor. Cuando hay un corazón agradecido. No con peros. Y por eso vuelvo y digo, esa reflexión que les puse, tan sencilla, pero que nos hace ver que somos archimillonarios. Entonces, si somos archimillonarios, ¿por qué no lo deleitamos y lo adoramos como él debe adorarse? Por su grandeza. En tercer lugar, para alcanzar la plenitud de nuestras vidas, tenemos que tener claro nuestro perfil. Primero, la actitud diaria, ¿cierto? Actitud 24/7 de nuestro corazón y no solo momentos y espacios. Segundo, el propósito, que es deleitarlo a él y no deleitarme yo. Eso es el segundo propósito, pero el principal es él. Él es mi primer lugar. El tercero, tener claro nuestro perfil. ¿Y saben cuál es nuestro perfil, iglesia? Que nosotros somos siervos y no celebridades. Por favor, dígale al del lado, oye, nosotros somos siervos y no celebridades. ¿Quién es la celebridad aquí? El Señor, y dale un aplauso a Él, porque por Él estamos acá. Señor, recibe la gloria y la alabanza. Pero aquí hay algo importante también. El siervo tiene una tarea. Servir. Entonces tenemos que ser. ¿Cuál es nuestro perfil? Somos siervos. ¿Para qué? Para servir. Y tenemos un lugar hermoso. ¿Qué talentos, qué dones Dios ha puesto en tu vida? ¿Están ahí quieticos?
¿Qué ha dado Dios en tus manos? ¿Qué lo ha puesto? Hoy el Señor nos invita. Recuerda cuál es tu perfil. Y si eres siervo, tienes que servir a la gran celebridad que es el Señor. Amén. Obviamente, 3 secretos que irán ¿qué haciendo en mi vaso? ¿Irlo qué? Llenando para lograr la plenitud. Cuarto y último secreto. ¿Se los cuento o no? ¿O ahí dejamos? Ay, sí, listo, último. ¿Saben qué? Y les cuento la última. La adoración tiene un precio. ¡Wow! Pero si yo no tengo ni una luca. No, ¿saben cuál es el precio? Porque es que tampoco las cosas son así. El Señor hizo lo máximo, la obra más grande, pero no creas que el siervo también tiene que trabajar un poquito, porque si no nos volvemos conchudos. ¿Sí o no? Mire, el precio, ojo iglesia, y ojalá esta mañana le digamos al Espíritu Santo, Señor, muéstranos. El precio es quitar los ídolos de mi vida que han ocupado el primer lugar, que han desbancado al Señor. Y ahora tengo otras cosas que ocupan su primer lugar. El dinero, que hay que producir muchas lucas, y ese es mi primer lugar. Tú eres el segundo. Y en esa sabes que nosotros nos equivocamos, porque fuimos uno de esos, yo conocí al Señor a los 15, me casé cristiana, y sin embargo tratamos de, ay no, primero hagamos las cosas terrenales y Señor, servirte a ti en segundo plano. Ese fue no amor, ese fue el apunte. Pero saben que a través de la vida nos dábamos cuenta que pum, nos subíamos y de repente pum, todo abajo. Más de 3 veces nos pasó. A lo último que dijimos, Señor, ¿sabes qué? Nos vamos a dedicar a tus negocios y ahora tú dedícate a los nuestros porque la cosa no ha funcionado. Y ahí hemos visto la bendición y la prosperidad del Señor de una forma especial. ¿Qué ídolo ha ocupado el primer lugar? Los vicios. ¿Y por qué tenemos que dejar ese ídolo a los pies de Cristo? ¿Por qué? Y hoy pídele al Espíritu Santo que te muestre, Señor, ¿qué ha usurpado tu lugar en mi vida? Porque hoy lo voy a dejar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por amor a pesar de ser yo un pecador. Hola, a pesar de ser, o sea, uno con alguien que se porte bien mal, uno no da ni un centavo. Pero el Señor dio a un precio muy alto. Y todos aquí nos hemos portado bien mal, porque dice, por cuanto todos hemos pecado, no hay ninguno que seamos exentos. ¿Por qué dejar ese ídolo a los pies de Cristo? Porque Él pagó ese alto precio por mí. Y mira lo más interesante. Ay, qué lindo, eso me encanta. Porque Él resucitó, ¿saben para qué? ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo? Para golpear la puerta de nuestro corazón. ¡Qué lindo! Oye, si Él no hubiera resucitado, imposible que Él golpee la puerta de nuestro corazón. Oh, iglesia. Todos queremos alcanzar la plenitud de la vida. Terminando. Y por eso nos desesperamos en buscar esa plenitud y caemos en trampas con malas compañías equivocadas, con adicciones, con dependencias, que siempre, tarde que temprano, traerán frustración, angustia, tristeza y vacíos. Solo en Dios podemos encontrar la tal ansiada plenitud de la vida. Cuando aprendamos a adorarle en espíritu y en verdad. Mi amor, traes así de sencillo, nuestro vaso con este somos nosotros.
Pero si aprendemos, primero, que con mi actitud de domingo a domingo, mi vida empezará a ser plena. Actitud adoradora, las 24 horas. Cuando entiendo que mi propósito es agradarlo a Él y no agradarme a mí mismo, porque ese es el segundo propósito, mi vida seguirá en plenitud y en gozo. Cuando entienda que mi perfil es de siervo y no de celebridad, mi vida empezará a tener más plenitud y gozarme. Y cuando aprenda a que tengo que pagar el precio de tomar decisiones, de que mi vida tome la plenitud del Señor en mi corazón o tomar lo que el mundo me ofrece y me dice equivocadamente. Y aprender a quitar esos ídolos que quitan el primer lugar de Él en mi vida. Cuando logremos esos 4 secretos en nuestra vida, lograremos ser ese vaso que gozará la plenitud del Espíritu Santo y de la presencia del Señor en nosotros. Nos podemos poner sobre nuestros pies. El joven rico se encontró con Jesús, riquezas tenía. Y él le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús solo le pidió un cambio que tenía que hacer. Un cambio al enfoque de su vida. El cambio de la actitud hacia Dios. Porque no tenía que ser el dinero el primer lugar, sino que el primer lugar a su corazón tenía que ser el Señor. Pero el rico, ¿qué hizo? Quiso seguir su enfoque material. Y dice la palabra que se fue con tristeza. Se fue con vacío. Hoy quiero invitar a aquellos que dicen, oye, queremos orar por ti. ¿Cómo sientes tu corazón? ¿Cómo sientes tu vida? Me falta llenar más, que sienta la plenitud de Dios en mi vida. Lo invito aquí para que podamos orar y decirle, Señor, yo quiero gozar de esa plenitud de tu presencia, que en realidad yo aprenda cada día a tener esa presencia. Saulo de Tarso también pensó que era su vida llena con la religión, con la religiosidad, y trató de buscarlo de esa forma. Pero sencillamente, hasta que se encontró con Jesús, pudo gozar la plenitud de la presencia de Dios. Cierra tus ojitos y allí vas a alzar tus manitos y vas a decirle al Señor lo importante y lo que tenemos que hoy con su palabra, lo que nos ha enseñado. Señor, hoy tu palabra ha sido clara. Y tenemos cada día, Señor, que entender que el secreto para sentirnos plenamente como seres humanos es entender en nuestras vidas ese principio de la adoración, donde es una adoración constante, Señor, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Porque cuando aprendemos eso en nuestra vida, en realidad veremos cambios que transformarán mi ser y por lo tanto bendecirán a los que están alrededor mío. Hoy adoramos al gran yo soy y entendemos, Señor, queremos entender el propósito de la adoración. Adoración para deleitarte, Señor, y no para deleitarme yo, porque ese es un segundo plano. Tú, Señor, debes ser el primer lugar. Y hoy te pedimos perdón, porque te hemos reemplazado por muchas cosas que el mundo nos ofrece y pensamos erróneamente que van a llenar nuestro corazón, pero que al final del tiempo nos daremos cuenta que estamos tristes, que estamos asolados, que estamos, Señor, decaídos, porque sencillamente le damos, Señor, el campo a cosas equivocadas en nuestra vida. Señor, tú eres digno.
No hay otro para recibir honra y gloria. Y por eso hoy identificamos que nuestro perfil debe ser de un siervo que aprende a adorar, un siervo que aprende a alabar a Dios, aún con sus dones y sus talentos, aún con lo que has puesto con nuestras manos, poco o mucho, pero debemos aprender a ser hombres y mujeres que dan para servir a otros, que damos, Señor, para honrarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy oro por tu pueblo, hoy oro por tu iglesia, Señor, para que aprenda, Señor, en realidad a ser un pueblo adorador, un pueblo que tenga una actitud en realidad de adorarte, de honrarte, Señor, con su vida, con su hacer, con su hablar, con su caminar, Dios, porque tú eres el gran yo soy, tú eres nuestro amado, tú eres nuestro consolador, Señor. Pero también hoy, en esta mañana, colocamos en tu presencia para identificar, Señor, y pagar ese precio de poder tomar decisiones, de erradicar aquellas cosas que no sirven para mi vida. Todo espíritu inmundo, Señor, todo aquello que ha querido contaminar mi ser, Señor, toda adicción, Dios, toda adicción a la pornografía, al pecado, al sexo ilícito, Señor, todo pecado que contamina mi ser, Señor, todo aquello que ha colocado primer lugar en mi vida, Señor, lo ponemos delante de la cruz, Señor, para quitar de nuestra vida todo aquello que lo destruye y que quita el lugar tuyo, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos puesto en lugar primero, Señor, nuestros hijos, nuestra familia, Señor, hemos puesto en lugar, Señor, equivocado, y por eso esa insatisfacción en nuestro corazón, Señor. Hoy te adoramos, hoy te glorificamos y te decimos, Señor, con esta canción una vez más: Santo, Santo, tú eres el único que debe ser adorado, Señor. La tierra temblante. Adoración al Señor, cantémosla. Bata tus manitos ahí. Siente completa libertad. Has entregado toda carga. Todo lo has entregado al Señor. Ahora hay que cambiar la actitud. Ahora hay que tener una actitud de adoración diaria, de vivencia diaria con el Dios Todopoderoso, con el que nos está mirando a diario. Recuerda que Él siempre está a tu lado, que Él dio tu vida por ti, por mí, y Él quiere toda la adoración, toda la alabanza, iglesia. Cambio de actitud. Aleluya. Porque estamos frente al gran Dios soy. Oh Señor, recibe toda adoración. Eres maravilloso, eres poderoso, Señor. Oh, la tierra tiembla, dice esta adoración. Aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, Señor. Oh, aleluya. Santo, santo. Tú eres digno, Señor, de recibir toda la adoración, de que nosotros te sirvamos, Señor, que lo hagamos con amor, Señor. Oh, Señor, que quitemos todo ídolo, Señor, que quiere ocupar tu lugar, Señor. Hoy derribamos, Señor, hoy te dejamos a ti, Señor, que tú tomes el lugar, Señor, de todo nuestro ser, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias por esa renovación, por esa plenitud que tú das, Señor. Cuando colocamos, Señor, las cosas en orden, cuando hay una actitud agradecida, cuando entendemos el propósito que es agradarte a ti, cuando tenemos un perfil y en ese perfil somos siervos, Señor. No somos nada delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites ver y quitar todo ídolo, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor, por la paz que das. Bendecimos tu iglesia, Señor, en esta mañana, Señor. Y que este mensaje, Señor, esté en nuestra mente en esta semana y que lo podamos colocar en práctica, Señor.
en el nombre de Jesús. Bendigo tu iglesia. Llévanos en paz, Señor, en seguridad a nuestros hogares y darnos un resto de día en bendición, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Fuerte ese aplauso al Rey. Aleluya. Aleluya.